Y ahora, la Z101 presenta, bajo la producción y conducción de Esteban Delgado, Economía Popular en la Z. Educación financiera personal, consejos sobre el manejo del dinero, entrevistas con emprendedores expertos, una mirada amplia, simplificada pero detallada sobre el mundo de los negocios. Comienza ahora Economía Popular en la Z. Saludos, buenas noches a los amables televidentes y a los amables oyentes de la Z101, 101.1, 101.3 y 101.5, que son las frecuencias de esta poderosa emisora a nivel nacional, pero también a los amigos que nos siguen en el canal 90 de Altis y el canal 110 de Claro, para que nos vean también por televisión o los canales de redes que tiene la Z101, Z101 Digital, ZTV también, nuestro canal de YouTube. Así que se pueden comunicar y vernos a través de todas las vías aquí en Economía Popular. También me pueden escribir al 849-410-5579 para cualquier consulta relacionada con economía útil para la gente. Como hoy, que vamos a hablar de economía financiera útil para la gente, con una invitada especialísima que tenemos, que es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA. Así que bienvenida aquí, Rosana. Muy contenta de estar aquí en Economía Popular con el amigo Esteban Delgado. Me encanta el término, cómo se llama este programa, porque queremos de manera llana explicar qué hacemos, cómo lo hacemos, el para qué. Así Esa es la idea. Sí, y eso es de bastante interés, porque la gente le pregunta, bueno, y llama y cosas. Entonces, por eso decía, bueno, vamos a tratar de hablar sobre asuntos bancarios, pero no tanto de estadística y crecimiento del sector, que sabemos que es un sector bastante dinámico y consolidado en la República Dominicana, sino más bien de los servicios y de asuntos que tienen que ver con personas que tal vez tienen algunas limitaciones. Y me quiero referir inicialmente, Rosana, a lo que tiene, a lo relacionado con la inclusión financiera. Recientemente vimos al gobernador del Banco Central decir que se ha hecho un levantamiento donde la inclusión financiera aumentó unos cuantos puntos en los últimos 4 o 5 años, al pasar de un 51 a un 55%. Pero si tomamos en cuenta que estamos hablando de la población adulta del país, eso quiere decir que todavía nos quedan más de 3 millones de adultos que no tienen relación con el sector financiero formal. ¿Qué se está haciendo a nivel de, no solo a nivel de la autoridad monetaria y reguladora, sino también a nivel de los propios bancos para aumentar la inclusión financiera? Excelente pregunta, Esteban. Mira, en el 2020, la Asociación de Bancos Múltiples, la ABA, transformó su misión y su visión. Y además del compromiso de ser una banca responsable, de adherirnos a las mejores prácticas, de realmente corresponder a esa misión de ser fiduciario de recursos de los depositantes, de los ahorrantes, también incorporamos el compromiso de la banca múltiple dominicana en la construcción de una economía más inclusiva y sostenible. Bajo esa sombrilla de la inclusión, hemos venido desarrollando una serie de iniciativas. Como tú bien señalaste, el gobernador dio a conocer la encuesta, porque el Banco Central lidera a nivel nacional la estrategia nacional tanto de educación financiera como de inclusión financiera, donde estamos los gremios, los bancos, superintendencias de bancos, de valores, de pensiones, y ahí todos ponemos pues un granito de arena. Pues específicamente desde el gremio de ABA, nosotros desarrollamos un portal que invitamos a los amigos de Economía Popular a que nos visiten. Se llama Aula ABA. En ese portal, pues nosotros de manera casi cada 2 meses hacemos una serie de webinares gratuitos que buscan a empoderar a los que hoy están bancarizados y a los que todavía no están, para que puedan conocer los productos y servicios financieros de una manera llana, qué significa usar correctamente una tarjeta de crédito, por qué es importante cuidar el historial de crédito, cómo yo puedo manejar mis finanzas personales, cómo me puedo bancarizar. Por ejemplo, una proveedora de desayuno escolar que genera una factura puede usar el factoring en vez de buscar un préstamo, y ahí le decimos. Otra repostera que quiere comprar un horno puede usar el leasing, que es comprar en cuotas 5 años ese mismo horno y no tener que comprarlo al cacarazo, como decimos. Sí, como se dice, o sea, es la manera de llevar esa educación a todos los niveles. También nosotros creamos un portal que se llama yonavegoseguro.com.do,
porque la pandemia nos dejó una lección de acelerar la agenda digital y nos mostró que esos puntos que hemos ganado de bajar, que hoy tenemos un 44% excluido, Sí. pero lo hicimos rápidamente, esa mejoría, precisamente de la mano de los canales alternos. Los canales alternos de los bancos son los cajeros automáticos, los subagentes bancarios que están en las farmacias, en los colmados, en las ferreterías, donde se hace una banca más cercana, que llegue realmente a todos los dominicanos y las dominicanas. Y bajo la sombrilla de esa inclusión, nosotros como ABA nos convertimos en proveedor de servicios de confianza. ¿Qué significa eso? Sí, en pocas palabras. Exactamente, vamos a ver. Significa que, por ejemplo, en noviembre pasado, para que sea ilustrativo, nosotros corrimos la primera hipoteca digital. Eso significa que nosotros estamos construyendo un esquema de banca donde todo lo que tú haces hoy físico en una sucursal puedas hacerlo 100% de manera digital, sin ir al banco para nada. Entonces, en ese caso, los esposos estaban en Nueva York, sin tener que ir a un consulado, sin apostillar, sin viajar. La fiduciaria BHD, el banco BHD y la constructora RICE estaban en Dominicana, y por $1.25 le generamos la identidad digital con su cédula. Con la identidad digital incorporamos el certificado de firma cualificada. La firma digital, exacto. Y en 10 minutos firmamos la hipoteca digital, el flujo completo, incluyendo el pago de los impuestos. De manera que nosotros hemos hecho, apostamos a esa provisión para nosotros en cualquier parte de la geografía nacional, con un teléfono, un QR o un link, puedas bancarizarte, y eso tiene alcance a la diáspora dominicana, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Que ayuda mucho esa parte, porque nosotros a veces observamos situaciones de que hay de estafas inmobiliarias y de estafas también contra cualquier otra negociación que hacen, que se producen aquí en República Dominicana. Y cuando uno averigua, se da cuenta de que muchos de eso, de las víctimas, son dominicanos residentes en el exterior, que como no tienen entonces en quién depositar su confianza y eso, entonces tienen situaciones de que le encargan a alguien para que se encargue de cualquier tipo de asunto financiero, que pueden hacerlo ahora de manera directa sin la necesidad de delegar en otras personas. Sí, y mira cómo lo hicimos. El modelo es súper interesante, y tú que eres brillante en la parte económica. Nosotros tenemos 4.5 millones de usuarios, la banca múltiple, que representa el 90% de la población económicamente activa. Sí. Entonces, con esa masa crítica, pudimos construir ese producto a $1.25. O sea que realmente la barrera del costo para tú bancarizarte, o tener que trasladarte, o tener que viajar, totalmente queda out, queda fuera del esquema. Pero también nosotros, ¿qué hemos hecho para la inclusión? Estamos impulsando todo lo que es el ecosistema de garantías para las MIPYMES. Tú sabes que ese tejido social representa el 99% del aparato productivo dominicano. Ya tenemos en funcionamiento el registro electrónico del sistema de garantías mobiliarias, de manera que con un blower, una salonera puede pedir un préstamo en la banca dominicana, así como se oiga. Y eso facilita que ese elemento de no tener garantía te imposibilitaba acceder con mejores condiciones de tasa y plazo a los servicios bancarios formales. Pero también que estamos impulsando la ley de leasing, la ley de factoring y otra ley que cursa en el Congreso, que esperamos que este cuatrenio salga, y es la de sociedades de garantía de créditos recíprocos. Son sociedades que, por ejemplo, tomamos el modelo español y un salvadoreño, donde se crean grupos de MIPYMES que forman parte de esa sociedad, socios protectores que son los bancos, se emiten avales o garantías, y con esas garantías tú puedes accesar en mejores condiciones a un financiamiento formal de la banca. Pero tendría que estar organizada la MIPYME para esos fines. Bueno, en ese tenor también mira lo que estamos haciendo. Justo estamos en la fase final incorporando o proponiendo la incorporación, ya estamos trabajando con la Dirección General de Impuestos Internos y de Aduanas, de que las MIPYMES y cualquier persona puedan pagar los impuestos con cuentas o con tarjetas de crédito. De manera que como tú pagas los gimnasios, en forma recurrente, tú puedas pagar tus obligaciones tributarias. También se está trabajando una ley de monotributo, que con un único pago tú puedas cumplir
salud, pensión, riesgo laboral e impuestos. Todo eso va dirigido a microempresarios. Microempresarios, que porque nosotros en ABA tenemos un lema: facilitar la fiscalidad, viabiliza la bancarización y con esa formalización te genera la capacidad de tú crecer y realmente aportar empleo y valor agregado a la economía. Vamos a hacer una primera pausa y cuando retornemos seguimos conversando con la señora Rosana Ruiz, que es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular. Conversamos con Rosana Ruiz de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Rosana, nos quedamos en algunas facilidades que ya se le pueden ofrecer a través del sector financiero a los micro y pequeños empresarios. Y ahí estábamos por enganchar con dentro de ese mismo sector con un género que ha ido creciendo mucho en emprendimiento, que es el género femenino, las mujeres que instalan negocios, montan negocios y que muchas veces tienen también sus dificultades para cumplir con sus obligaciones e iniciar el proceso de formalización que es tan necesario en el sector empresarial. Así es, mira, el mayor mercado emergente del mundo somos las mujeres. Y nosotros el año pasado lanzamos con presencia del presidente de la República y una coalición pública-privada que está Banco Central, Superintendencia de Bancos, Ministerios de la Mujer, de Industria y Comercio y MIPYMES, Cámara de Comercio y los gremios, lo que se llama una iniciativa que se llama un código Wi-Fi. ¿Qué es eso en pocas palabras? Es un código que somos el primer país de habla hispana que lo está haciendo, y el piloto de República Dominicana va a servir de referencia para la región, donde estamos estandarizando las definiciones. ¿Qué es una MIPYME controlada o liderada por mujer? Algunos decían que era que tuviera más del 51% de la propiedad, otro que si son informales tengan la toma de decisión, otra que aunque sean de hombre la dirija gerencialmente la mujer. Estamos definiendo y estandarizando todos los criterios para clasificarlas, y sobre esa homogenización nosotros desagregar data en la banca que pueda generar propuestas de valor a través de productos y servicios encaminados a financiar a las MIPYMES lideradas o controladas por mujeres. Estamos iniciando la primera fase de ese piloto. Ahora comienza, la primera fase termina el 31 de agosto, donde ya seleccionamos todas las MIPYMES formales, donde hay más de un 51% propiedad mujer. Y ese segmento estamos viendo todos los atributos de sus datos, qué políticas públicas, qué estrategias desde los bancos podemos generar para, con acompañamiento no financiero como es educación y asesoría, más componente financiero, podemos empujar a su empoderamiento económico, a que puedan crecer, puedan generar riqueza, empleo y salir muchas del círculo de la pobreza. Se tiene un levantamiento sobre el comportamiento de las mujeres en igualdad de condiciones, hombres y mujeres como clientes de banco. ¿Las mujeres son más o menos o igual en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de compromisos financieros? Bueno, las mujeres somos mejores pagas. La menor morosidad está en las mujeres, en el crédito a las mujeres, pero todavía tenemos una desigualdad. Por ejemplo, en cuentas de ahorro, las mujeres tenemos más del 51%, pero en cartera apenas llegamos al 38%. Sí. Como titulares de préstamos. Exactamente. Sí. Entonces, en ese segmento hay una oportunidad de realmente equilibrar esa equidad que queremos. Y parte de este código, que lo estamos haciendo con el BID Invest y la Alianza Financiera Global para la Mujer, pues podamos lograr esos programas especiales. Eso se va a divulgar, pero hay un programa también hermoso que me apasiona, que estamos haciendo con Supérate. Estamos tomando 100 mujeres de Supérate, donde incluso de esas 100 mujeres, hay parte que son esposas de policías de la Policía Nacional, o que perdieron sus esposos en el ejercicio de sus funciones o quedaron discapacitados, y las estamos tomando desde su empoderamiento, qué quieren soñar, cómo se visualizan,
educándola y formándola y capacitando. Ahí van a salir futuras artesanas de carteras, reposteras, modistas, y dándole toda la parte digital, lo de marketing y acompañando a su bancarización. Para después de 6 meses de monitoreo, desafiliarlas de Supérate y que sean inspiración para otras mujeres de que se puede realmente salir del círculo de la pobreza. Sí, que bueno, y bastante interesante porque esa parte de la política social del gobierno, de que se le da asistencia social a las personas de escasos recursos, pero si se queda en asistencia social y no se pasa a otro nivel, pues simplemente nos vamos a quedar como un paliativo de pobreza y no como un proceso de reducción real de la pobreza. Ese tipo de entrenamiento, de capacitación, entonces ahí trabaja, bueno, pero lo hace el gobierno o lo hace, vamos a decir, el sistema único beneficiario, el plan social, o lo hace el propio sector financiero, o sea, los propios bancos se integran para esas orientaciones, aparte de lo que tiene que ver con la bancarización. Sí, tenemos un acuerdo marco con Supérate para este piloto, porque este piloto lo que queremos es construir la hoja de ruta que nos permita después masificar un programa desde la banca. Y entonces ellos nos suplen las personas y nosotros damos toda la parte de la formación, el acompañamiento financiero y no financiero. Pero lo importante con este tema es que abre una posibilidad de que la banca pueda aprender qué capacidades internas tiene que desarrollar para bajar a ese retail tan atomizado, donde tradicionalmente la banca, por la parte regulatoria y operativa, pues no incursionaba. Y por ejemplo, ahí también quiero hablarte de un piloto que hicimos muy exitoso con Vivienda Social, con el programa Vivienda Feliz. Tomamos 2.500 muestras de ese programa, las precalificamos con nuestros expertos de cartera y riesgo. Ahí salieron causas de por qué eran algunas rechazadas, algunas de esas solicitudes. Y una de las causas mayores es que no estaban bancarizadas y que no tenían historial de crédito, no tenían un buró de crédito que le permitiera al analista, al gestor de riesgo de crédito, ver la condición de posibilidad de repago de ese crédito. Entonces contratamos a TransUnion, hicimos un acuerdo con TransUnion y bajo el modelo colombiano, pero con mejoras importantes, generamos un score de data alternativa. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Que aunque usted no esté bancarizado, se construyó una data donde con el pago de su celular, de su energía eléctrica, del alquiler de su vivienda, su ubicación donde usted vive, su red de perfil social, se construyeron unos algoritmos y eso te da un score de Esteban Delgado de qué tan realmente consistente tú eres con el cumplimiento de tus obligaciones. Sí, que tiene que ver con su situación económica, exacto, aun cuando no sea a través de la banca. A través de la banca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como aporte de la banca múltiple, ese score en 2 o 3 semanas lo vamos a pasar a las 600,000 solicitudes de vivienda feliz y los bancos van a consumir esa información como consumen el buró de crédito. Pero ¿qué hicimos también? Nos dimos cuenta que habían informales que cotizan en la seguridad de la social. Entonces nos acercamos a Unipago y Unipago preparó unos reportes de trazabilidad de qué tú has contribuido en esa base de datos de 20 años que ya tenemos y estamos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social a la espera de un protocolo que va a permitir que con el consentimiento del cotizante la banca de manera digital pueda accesar a ese reporte, no a la base de datos, sino al reporte que diga Rosana Ruiz cotizó y la permanencia y tiene o sea, generando data, información desagregada que me permita establecer propuestas de valor y dar un crédito. Nosotros, por ejemplo, en Vivienda Feliz ya tenemos 8,000 millones financiados, que es un renglón que no se ocupaba antes. Y, por ejemplo, cuando existen los incentivos correctos... en ese renglón la mayoría entonces eran rechazados porque, bueno, simplemente no tenían data, no tenían información. Vimos el caso exitoso de nuestra ley de mercado hipotecario y fideicomiso de vivienda económica, por esa tienen un mayor nivel, donde realmente la banca en 10 años más que triplicó su cartera a ese segmento de vivienda económica. Eso te dice que si existen los incentivos y las maneras, la data
y los esquemas de mitigación de riesgo, la banca puede hacerlo. Sí, porque estamos hablando de un segmento de un segmento poblacional que maneja dinero posiblemente más del que uno se imagina, pero como es de manera irregular o como lo hacen más en efectivo y no deja trazabilidad. Exactamente, no deja trazabilidad, pero no quiere decir que no tenga el poder adquisitivo suficiente como para calificar para un financiamiento. Pero al mismo tiempo está la otra parte, porque ya estamos hablando de calificar para un financiamiento, pero el hecho de acumular también ese tipo de score, de puntuación, pudieran los bancos entonces también utilizar esa data para la apertura de cuentas a personas que no tienen cuentas y que incluso tampoco califican, porque el asunto es que hay una situación ahí en los bancos de que por cumplimiento obviamente de normativas, de repente una persona va a abrir una cuenta de banco por primera vez y entonces tiene que cumplir con una serie de requisitos, incluyendo justificación de ingresos más o menos de los últimos 3 o 4 meses, que el individuo lo que dice, bueno, que yo lo que soy chiripero y a mí me va bien, yo manejo 30,000, 40,000 pesos mensual, pero bueno, tiene que demostrármelo, pero ¿cómo te lo demuestro? Entonces, con ese tipo de acuerdo que tienen ustedes con TransUnion, que es un buro de crédito, para que la gente sepa, eso es lo que nosotros decimos Cicla, bueno, esa es una de las empresas que tiene que ver con ese tipo de evaluación, vamos a decir, de acumulación de data. ¿No puede eso servir para abrir cuentas bancarias sin tantos requisitos? Para todo. Eso va, mira, el hecho de que tú tengas ya esa data alternativa y el hecho de que tú te puedas enrolar con tu dato biométrico, que es tu identidad digital, que ya yo sé que Esteban es Esteban, y yo puedo generar una firma digital que me dé certeza con seguridad legal y tecnológica de que no estoy con fraudes y que en la parte de prevención puedo pasarte por las listas. Realmente ya eso te abre la puerta totalmente. O sea, nosotros hemos abierto puentes para lograr una mayor bancarización en República Dominicana en menor tiempo. Y es con el impulso de la transformación, de la digitalización de los pagos digitales, del ecosistema de pagos digitales, de la alianza que hicimos con AdoFintech en el 2020. Somos la primera asociación bancaria, yo creo que en el mundo, me dicen que en la región, que firmamos un acuerdo legal donde estamos sentados en una misma mesa, las fintech y los bancos, buscando esa sinergia, estrategia colaborativa. Ellos son un brazo menos costoso del punto de vista regulatorio y operativo. Nosotros aportamos gestión de riesgo y prevención, y esa alianza estratégica pueda llegar a ese retail de una manera más segura, con mitigación de riesgo y donde sea un ganar para todas las partes. Sí, no, y se lo menciono porque a veces uno le da la impresión, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, de que los bancos promueven muchos productos para personas que ya están bancarizadas. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué promueven para que no está bancarizado y que entonces entre a ese mercado? Bueno, mira, tenemos una cuenta de ahorro programado, que es una cuenta que nació bajo el amparo de la Ley de Mercado Hipotecario y Fideicomiso, que no tiene comisiones ni nada grabada, y donde esa cuenta programada te permite a los informales y a los que no están bancarizados construir una curva donde tú digas, voy a poner 500 pesos todos los meses, el mes que no pude no pasa nada, pero tengo una secuencia más o menos en el tiempo donde demuestro que puedo realmente tener un ahorro programado, y eso te da un aval para entonces financiamientos de vivienda, para financiamientos personales, para realmente otros productos dentro de una tarjeta, dentro del propio sector financiero. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos conversando sobre el sector financiero, el sector bancario aquí en la República Dominicana con Rosana Ruiz. Volvemos en breve. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Conversamos con Rosana Ruiz de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Rosana, en los tiempos, porque ya esos tiempos medio pasaron, en que el Banco Central había flexibilizado bastante para incluso colocado o puesto a disposición de los bancos dinero del encaje legal y de facilidades de liquidez rápida a los fines de que los bancos prestaran a una tasa de interés por debajo del promedio de las tasas de interés, y siempre el Banco Central anunciaba una partida o un porcentaje de esos recursos para las micro y pequeñas empresas.
Pero resulta que luego las micro y pequeñas empresas siempre se quejaban de que cuando iban a averiguar en los bancos, les decían que ese dinero se agotó o que ese dinero no estaba disponible. Eso tenía que ver con lo que mencionamos anteriormente, de quizás de que las micro y pequeñas empresas no tienen un historial que les permita calificar para acceder a ese tipo de facilidades cuando se presenta la oportunidad. Sí, yo pienso que eso es parte de la respuesta de tu planteamiento, porque nos dimos cuenta de que para estructurar necesitaban esa información, o sea, generar data a las que no estaban bancarizadas. También saber cómo bancarizarse. Entonces no tenían los inputs para realmente saber. A veces se sobreendeudaban bancarizándose mal. Porque si usted, por ejemplo, genera una factura, usted no tiene que coger un préstamo a 5 años y pagar más intereses de la cuenta. Usted descuenta su factura con un porcentaje, ya tiene el capital de trabajo y vuelve y genera la factura. Entonces es un ciclo revolvente. Sí. Si, por ejemplo, a veces veíamos personas que no compraban una maquinaria y no usaban la figura del leasing, que tú con el leasing, en vez de pagar 100,000 pesos hoy, yo puedo pagar en 5 años esos 100,000 pesos con cuotas pequeñas de capital, no me descapitalizo, no mermo mi capital de trabajo. Y tiene disposición la maquinaria. Y si a los 5 años me interesa esa maquinaria, ejerzo la opción de compra, me quedo. Y si no, compro otra más moderna. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que para que esas líneas se colocaran, que para que ese préstamo llegara, había de lado y lado, por el lado de los bancos y por el lado de las MIPYMES, necesidad de ese acompañamiento no financiero, que es educación, que finanza, que saber, que también puedan cuidar su historial de crédito. A veces veíamos que se incorporaban en el crédito, pero realmente no tenían esa visión. Y yo pienso que ya, por ejemplo, tenemos programas en los bancos grandes y ADEMI, por ejemplo, tenemos ADEMI, Santa Cruz, Popular, Reservas, BHD, la FIS, con programas específicos donde tienen Open, donde tiene Impulsa, donde tiene Emprende, donde tiene Reserva Crédito, donde tú realmente te incorporas y vas completando ese elemento no financiero que es importante para llegar al financiero. Los oficiales de cuenta de los bancos tienen ese conocimiento, me imagino que en la medida en que tratan con determinados clientes, pero a veces también vemos que los clientes no tienen una relación constante con su oficial de cuenta. Yo casi siempre digo aquí, cuando le digo, llame a su oficial de cuenta, usted le dice a su oficial de cuenta, mira, yo tengo esta situación y quiero que tú me orientes, porque la gente a veces va al banco. Sí. Entonces tú vas a cualquier sucursal y bueno, y tal vez en servicio no te dan la orientación que tú requieres y posiblemente el oficial de tu cuenta, que está a cargo de tu cuenta, te da mejor seguimiento y te da mejor orientación. Porque le digo eso, usted está mencionando una serie de servicios y de facilidades para micro y pequeñas empresas, pero que uno no tiene tal vez la seguridad de que todo el personal del banco sabe de eso, y entonces cuando tú vas y preguntas, tal vez no te dan la orientación. Por eso estamos haciendo el piloto con Codopyme, que vamos a iniciar de las 1,000 MIPYMES no bancarizadas, para que nos diga la hoja de ruta de cómo los bancos tienen hacia adentro que generar las capacidades para poder atender un segmento que es muy retail y que no es la banca corporativa, que no es una banca de consumo, que no es una banca necesariamente de tarjetas, sino que tiene un acompañamiento diferente, pero donde masivamente esas capacidades hay que generarlas y hay que construirlas de manera transversal. Hemos hecho en los últimos 10 años avances importantísimos que nosotros estamos también empujando desde ABA. Nosotros estamos, tú sabes más que nadie, porque tú sabes más que yo de banca. Quiero decírtelo. Eso es un decir, ¿no? La banca y tenemos una cultura de ahorro donde aquí el ahorro a largo plazo lo tienen los fondos de pensiones, sí, básicamente. Los bancos es un ahorro a corto y mediano plazo. Pero estos préstamos, por ejemplo, de vivienda, por decirte, a 20 años, a 30 años, le genera un descalce de plazo a los bancos, que eso significa un riesgo financiero, que significa provisiones, significa capital. ¿Qué estamos tratando de hacer? Nosotros estamos estandarizando los contratos tripartitos hipotecarios, de manera que los bancos puedan generar esos financiamientos y en 2 o 3 o 4 o 5 o 6 años poder ceder esos flujos, esas carteras,
para que esas carteras soporten la emisión de bonos a largo plazo que sí puedan comprar los fondos de pensiones, la compañía de seguro y los propios bancos. La liquidez volvería al banco y el banco volvería y presta. Y la condición para el cliente seguiría igual. Seguiría igual, el banco administra, cobra, pero se crea un reciclaje revolvente que facilitaría que no se penalice, porque tú dices como banco, tú tienes una gestión integral de riesgo y tú dices, bueno, por riesgo de mercado, por riesgo financiero, puedo soportar tantos puntos de solvencia, 3 o 4 puntos. Sí. Pero cuando llegue ahí, aunque quiera, no voy a, pero si tengo la posibilidad de soltar y liberar ese riesgo y volver otra vez, pues entonces se mantiene una dinámica para poder disminuir el déficit habitacional. Claro que eso va a tener que ser entonces más regulados a través del mercado de valores. Del mercado de valores y la comisión calificadora de riesgo de inversión también de la superintendencia de pensiones en caso de que se puedan utilizar como inversión por parte de las AFP. Sí, claro, todo eso se agotaría, pero el banco sería un originador de esos créditos a largo plazo. Y esa parte sería como una titularización de esos flujos fideicomisos. Y bueno decirlo así porque también ocurre con mucha frecuencia que la gente entiende que el banco lo que quiere es bromarte, que el banco lo que quiere es que tú finalmente termines perdiendo o que termines pagando de más. Y yo siempre le digo a la gente, mira, al banco no le interesa porque no le conviene tener una tasa de morosidad. O sea, cuando un cliente se le atrasa, para el banco también es un problema porque el banco también tiene que crear su buen historial y tiene también que cumplir con requisitos que les afectan si tiene una alta tasa de morosidad. O sea, el banco no tiene el interés de que tú te atrases o el banco no tiene el interés de que tú pierdas tu vivienda que compraste financiada o de ejecutarte una garantía, porque eso también representa un problema para el banco, tomando en cuenta que ese no es el negocio del banco. El negocio del banco es prestarte y que tú le pagues. Ahí es que está el negocio, ¿no? Y que si eres buen pagador, mejor, porque entonces te prestan más. Claro. Pero muchas veces cuando una persona termina en una situación incómoda de impago, tiende a ver que, el banco se benefició, yo salí perdiendo, yo me embromé. Entonces, esa visión todavía existe. Sí, pero nosotros con el piloto vamos a sacar una guía que vamos a divulgar donde tanto el MIPYME como el banco va a poder saber cómo masificar todas esas potencialidades de poder acompañar y financiar a las MIPYMES. Y también el fondo de garantía que estamos tratando de construir con algunas multilaterales donde realmente el sector MIPYMES, el sector vivienda y el sector clima, sobre todo que por ejemplo somos una isla y si tuve la cartera de los bancos, agricultura no es tan masiva como pudiera ser si hubiese una alternativa de mitigar un tanto ese riesgo. Entonces estamos construyendo esas capacidades y esas políticas y esas regulaciones que nos permitan masificar en segmentos que no han sido tradicionales en la banca. Yo quiero que vayamos a una pausa cuando retornemos ya en el último segmento para conversar un poco sobre la parte que tiene que ver con la garantía, vamos a decir, la garantía no hipotecaria o que es algo que se estableció mediante ley y sobre lo que todavía la gente no tiene mucha orientación. Usted mencionó ahorita un ejemplo así rápidamente de que tú puedes ir tomar un préstamo poniendo el blower o el sacador en garantía. Sí. Pues entonces para que nos hable un poquito más ampliamente de eso, tomando en cuenta de que eso sí tiene también un gran impacto en personas que tienen negocio, pero no necesariamente tienen algún tipo de bien que pueda garantizar o poner en garantía para un préstamo que le permita crecer aún más. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos con Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101. Conversamos con Rosana Ruiz, es presidente de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Rosana, antes de entrar en lo que tiene que ver con la garantía mobiliaria, recientemente el Congreso Nacional aprobó una nueva ley de modificación o de reforma de la ley del Banco de Reservas, que es un banco también de servicios múltiples, pero es un banco del Estado. Esta nueva legislación ¿qué implica para el Banco de Reserva? O sea, ¿le coloca en una situación diferenciadora o tal vez más similar a los bancos privados con los cuales también compite?
Sí, no, mira, el Banco de Reservas está bajo la ley monetaria y financiera, o sea, todas las operaciones y servicios son iguales, o sea, ellos le aplica el mismo reglamento de evaluación de activos, Ya. todas las normas. Esta nueva ley específica de ellos le da más flexibilidad en la parte patrimonial y en la parte de ellos apalancarse para crecer y tener mayores potencialidades en sus activos, pero no le genera ninguna diferencia, vamos a decir, desleal en cuanto a su competencia con el sector Con el privado. sector privado. Son bancos privados y el Banco de Sí. Reserva operan bajo las mismas reglas para los fines de servicio financiero. Exactamente, las mismas normas, los mismos criterios, la misma solvencia, el mismo regulador, el mismo supervisor. Claro, el Reserva tiene ventajas por ser el Banco del Estado sí. en el manejo de la liquidez, porque tiene la exclusividad del Tesoro, y eso le da un respiro y una holgura, Sí, sobre todo en momentos donde se escasea. Sí. Pero en términos de la posibilidad de sus operaciones y servicios son las mismas. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, lo de la garantía mobiliaria. Yo recuerdo que, bueno, se aprobó una ley de garantías mobiliarias para que la gente tenga más o menos idea. Es que porque al final tú tenías una situación de una empresa que puede estar operando, que tiene un local rentado, no tiene un local, un activo fijo como un local que pueda decir, bueno, este local vale 20 millones de pesos, yo puedo tomar un préstamo de 20 millones de pesos o 5 millones de pesos poniendo el local como garantía. Pero tampoco estaba entonces permitida poner en garantía una maquinaria que pudiera tener la propia empresa. Se aprobó la ley de garantía mobiliaria, o sea, de garantía no inmobiliaria, que es lo diferente que se hace para que la gente sepa cuando tú compras un préstamo, que tú compras un apartamento, o sea, tú tomas un préstamo y pones en garantía ese inmueble. Pero cuando es una garantía mobiliaria, estamos hablando de que puedes poner como en garantía cualquier otra cosa. Pero esa ley tardó un poco para ponerse en ejecución. Ya está en vigencia y qué implicaciones tiene entonces ya para la gente en sentido general, microempresas, pequeñas empresas, y cómo se pueden beneficiar de ella. Sí, mira, ya la ley entró en vigencia, porque aunque se aprobó y tardó en entrar, es porque se estaba construyendo el registro electrónico centralizado de las garantías mobiliarias, que le da fecha cierta, publicidad y realmente oponibilidad para que puedan otros acreedores ver qué pasa con ese blower que yo puse en garantía. Sí. ¿Es de Esteban o de Rosana? Sí. Y cuando lo vaya a usar de garantía para diferentes préstamos en diferentes entidades. Entonces había que organizar, y el corazón de esa ley es ese registro electrónico que está bajo el Ministerio de Industria y Comercio. Ya tenemos un año de funcionamiento, y esa ley, ese registro, como tú lo definiste, abre las puertas a que tú puedas tocar a un banco y poner lo que tienes. O sea que no tienes que tener un inmueble, o tienes que tener una garantía hipotecaria, una nave, un local. Puedes tener una maquinaria, un equipo, flujos. Cualquier tema que pueda ser representativo de realmente ser valorado bajo el concepto que definió la ley es totalmente admisible. Como un contrato, por ejemplo, como el compromiso de un contrato de compra por un periodo determinado. O sea, de repente también tú consigues un cliente que te dice, mira, yo te voy a comprar, vamos a hacer un contrato y te voy a comprar durante un año X cantidad de productos. Con ese contrato de garantía de compra, ese flujo, o sea, yo puedo ir al banco y decirle, mira, yo voy a durar 6 meses recibiendo un dinero. Entonces, claro, yo puedo poner eso en garantía. Totalmente. O sea, que realmente eso te abre la puerta, democratiza, facilita, porque las MIPYME tenían 2 temas importantes para no tener ese acceso en mejores condiciones y de tasa. Y es data y garantía. Que precisamente, entonces, con garantías mobiliarias se suple. Pero también necesitamos leasing, que todavía viabiliza más la posibilidad. Sí, necesitamos también que salga la ley de factoring, que tú puedas descontar esas facturas, que también son garantías mobiliarias, que ahora la puedes darla como garantía, o sea, ignorarlas, pero también en la parte de tu poder cederlas de manera recurrente y generar una liquidez revolvente. Sí, no te descapitaliza. No te descapitaliza. Sí. Entonces, esa ley ha sido todavía... Yo entiendo que ha faltado más divulgación al segmento que la puede usar, pero del lado de los bancos nosotros estamos registrando, el principal usuario del registro son los bancos
Múltiple Dominicana. Pero y ahí está el aspecto, y quiero entrar en esa parte porque tal vez eso debería venir acompañado con esto del proyecto o la iniciativa de pacto fiscal y de proyecto de reforma fiscal que viene por ahí, y que sin embargo esas legislaciones pueden contribuir con algún tipo de facilitación y que pueden contribuir también con la posibilidad de que el fisco pueda obtener mayores recursos, tomando en cuenta que va a tener la garantía o la seguridad de que empresas se van a mantener operando y se van a mantener formalizándose y pagando sus impuestos. Ahora bien, en el sector financiero también incide la parte fiscal. Los ahorristas tienen un impuesto de un 10% sobre sus intereses, o los intereses 15. que generan, el punto 15 que se aplica a las transferencias bancarias, a transferencias en todo el sentido. Y parece que la ABA se ha olido que tal vez si no lo dejan igual, posiblemente lo aumenten. Entonces quisiéramos ver qué observación o qué planteamiento tienen ustedes como organización de bancos en cuanto a los impuestos que pesan sobre los servicios financieros. Sí, mira, nosotros formamos parte como ABA de la directiva del CONEP, y precisamente me tocó trabajar en la mesa de coordinación fiscal en el contexto de la 10ª Convención Empresarial en el año pasado, donde el CONEP entregó a todos los candidatos presidenciales su visión como sector privado de qué ve una reforma fiscal, qué ve en el lado de inversión, de educación, de salud, de vivienda, de empleo. Y ahí pues el planteamiento fue la necesidad de una reforma integral, donde no solamente se vea la parte tributaria, sino también la parte de la calidad del gasto y hacia dónde va dirigido, y también la consolidación de la deuda pública y financiera y no financiera, que permita hacer sostenible las finanzas públicas en el tiempo. Ahí hablamos, bueno, cuando usted dice eso se refiere al hecho de que nosotros tenemos dos emisores de deuda en la República Dominicana, el sector público no financiero a través de Hacienda y el Banco Central a través de sus emisiones certificadas, o sea que tengamos un solo emisor de deuda como Estado. Hay que armonizar ese esquema donde el Banco Central tiene su radio de acción como ejecutor de la política monetaria, pero que también tiene el tema del cuasi fiscal, que hereda de la crisis del 2003-2004, una vez que genera. Y pero también seguimos la fiscal. con la pero otra parte. Con relación a la banca, pues nosotros entendemos, y eso es ya una visión que desde el programa de agenda económica que hablábamos fuera de récord, que estuve un tiempo participando, nosotros, por ejemplo, el impuesto del 0.15 es un impuesto que incentiva el efectivo, y el incentivar el efectivo te permite un mayor nivel de evasión. En la medida que nosotros podamos facilitar los pagos digitales para la fiscalidad, en esa medida aminoramos la evasión y aumentamos la base. Nosotros entendemos también que la parte, por ejemplo, vinculada, yo siempre he dicho, y ya como economista, no como presidente de ABA, la mejor reforma es crecer, generar riqueza y empleo, para que tú puedas con esos elementos crear las condiciones de que puedas seguir ese círculo virtuoso de riqueza, empleo y bienestar. Pero el CONEP va a establecer su visión global ya después que salga algún documento, y ahí nosotros estamos siendo parte del mismo. O sea que en sentido general nosotros como ABA entendemos que por el lado nuestro la mayor carga sectorial, si tú calculas nuestro aporte al PIB y sacas lo que pagan los bancos al fisco, el sector de mayor carga tributaria sectorial es la banca dominicana. De manera que pensamos que por ahí no debe venir nada. Que tiene menos posibilidades de evasión, que tiene que publicar su estado financiero todos los meses. Administramos 17 impuestos, o sea, se paga así, porque como limpia, 015 como agente de retención. De manera que nada, yo pienso que por ahí, sí, como dominicana, entiendo que estamos en el mejor momento, sector público y sector privado, de que esa deuda que se tiene pendiente de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del Pacto Fiscal, pues se pueda lograr con esa visión de mediano y largo plazo. El impuesto del 015, ese impuesto inicialmente iba a ser temporal. Es que es un impuesto de los estados fallidos, llamaban, de cascada, porque yo te transfiero 100 pesos a ti y se le transfiero a Nicanor, o sea, sigue en cascada, el 015. Eso es
Señores, mira, India, ¿qué hizo India? La India eliminó todo ese tipo de impuestos, generó la identidad digital y las recaudaciones se dispararon totalmente y la evasión llegó a cero. En el caso del impuesto a los intereses, Rosana, ahí sí, porque bueno, en muchos otros países se aplica un impuesto sobre los intereses, aquí es un 10%, por lo menos no lo han movido, porque no hayan planteado que lo aumenten a un 10, un 15, un 12%. Se ha quedado en un 10%, pero sí hay que reconocer que otros países también lo aplican, quizás en la región, y que ahí tal vez sea difícil eliminarlo, aunque se torna injusto y te puede desincentivar el ahorro. Claro, que es un país donde necesita incentivar el ahorro. Sí, y se mantiene ese impuesto. Uno siempre tiene que calcular, bueno, espérate, a todo esto entonces descuentan un 10% y esa parte es complicada. Finalizando el sector con relación a la bancarización nuevamente, tenían o existían algunas trabas o limitación de personas que tenían antecedentes penales a los cuales los bancos no le abrían cuentas bancarias, personas que venían incluso de exportados de otros países, no necesariamente por situaciones penales, sino tal vez por ilegal, por falta de documentos, pero si es deportado tampoco tenía acceso a la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Eso se ha ido flexibilizando de parte de la autoridad reguladora, en este caso la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, o continúa igual. No, mira, el mismo superintendente de banco ha hecho la anécdota pública de que él recién llegado, alguien en el mirador corriendo lo topó y le dijo, mire, yo vengo, pero tuve una situación, pero tengo una segunda oportunidad y por estos antecedentes no me abren. Y realmente él ha flexibilizado. Y hay muchos bancos que tienen programas de recomenzar, de que otra vez tú puedas, aún con historial o con una situación, pues tener las condiciones. En eso ha habido mucha flexibilización. Esa flexibilización que es importante, porque precisamente por lo que usted hace referencia, o sea, la segunda oportunidad, que también pasa con gente que tiene deuda, que el banco, si su compromiso o sus incumplimientos fueron con bancos, obviamente los bancos lo ponen como una especialista negra. Bueno, no consigue que te abran una cuenta en ningún sitio. Pero de repente el individuo consigue un empleo formal, lo mandan a abrir una cuenta bancaria porque la cuenta de nómina por donde va a cobrar y tiene el impedimento de abrir la cuenta, por eso tiene el impedimento de conseguir el empleo, y al tener el impedimento de conseguir el empleo también tiene el impedimento de la oportunidad de en algún momento resarcir ese daño y comenzar a pagar lo que debe. Sí, en lo que sí, por ejemplo, nosotros somos cuidadosos en el tema de la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, porque tú sabes que la banca múltiple tenemos corresponsalía en internacional y las banderas que nos suben por todos esos temas, entonces siempre y cuando se cumpla con toda la parte de debida diligencia, nosotros hemos flexibilizado totalmente, o sea, tenemos esa apertura cuidando esa mitigación de riesgo de prevención de lavado de activos, que es una alerta país, ni siquiera es una alerta banca. Y la otra parte es la de la cuenta de nómina y la posibilidad, porque hubo una sentencia que se emitió no hace mucho tiempo, de deducir de deudas que pudieran tener un ciudadano con un banco, que el banco pudiera descontarle de su cuenta de nómina lo que debe. Y entonces luego hubo una sentencia que establecía que la cuenta de nómina es prácticamente intocable en ese sentido, pero se establece la posibilidad de hacerlo si el cliente lo autoriza. Si lo autoriza, si da el consentimiento. Si tú por facilitar que, por ejemplo, te hagan un descuento, tú das el consentimiento, tú eres el dueño de tu cuenta y de tu dinero, tú dices cómo quieres, si lo quieres hacer recurrente, si no lo quieres, si lo quieres vincular, pero como tú bien dices, o sea, el salario como tal, tiene una protección en esa parte de descuentos. Sí, aunque si de repente vas a hacer algún tipo de operación que es por tu aplicación de tu celular, y lo que te puede preguntar es si tú aceptas las condiciones previamente establecidas, pero las condiciones están en un contrato que tú no vas a leer porque no lo tienes ahí, y entonces simplemente lo aprueba y te dice, bueno, usted lo aprobó, pero usted lo aprobó cuando usted dijo que acepta las condiciones. Pero ahí te aclaro para los amigos televidentes que todos los contratos bancarios están los estándares en la página de ProUsuario y de la Superintendencia de Bancos. O sea, todas las cláusulas bancarias tienen que pasar por la Superintendencia de Bancos. De manera que los usuarios financieros tienen un vedor, que es la Superintendencia, donde esa composición de fuerza para evitar cláusulas que se pudieran considerar abusivas o que tengan que ver con limitar la protección al consumidor bancario,
Todo eso está reglamentado por la Junta Monetaria, instrumentalizado por la superintendencia en una circular, y no hay un contrato bancario que no se pueda poner en producción sin la aprobación de la Super de Bancos. Y la parte final, lo de las quejas bueno, que por usuario le da mucho seguimiento a las quejas, pero cuando uno observa las estadísticas oficiales, ve, bueno, que los bancos están en la obligación de reportarle como quiera a la superintendencia de bancos la cantidad de reclamaciones que reciben, aun cuando esas reclamaciones no terminen yendo a por usuario o al ente regulador. O sea, como quiera usted tiene que reportar todas las quejas que recibieron, y las que resolvieron, las que no resolvieron, pero como quiera hay que reportarlo constantemente. Totalmente. Pero el 99% se resuelve a nivel del cliente y la banca. Del cliente y la banca. O sea, muy residual el porcentaje que realmente llega a otras esferas. Y ahora ProUsuario emitió una circular que va a salir, nosotros levantamos algunos puntos, donde se va a digitalizar más el proceso, hacer más ágil, más fácil, más transparente en términos de la inmediatez ahora con que tenemos a los empoderados, a los usuarios empoderados, y son mejoras todavía que van a incorporar aún mayor la facilidad de que se sienta bien atendido. Porque al final, sin cliente no hay bancos. O sea, mucha gente dice, no, porque los usuarios son el sentido, la razón de ser de un banco, tanto los ahorrantes como los que toman préstamos o servicios de los bancos. Rosana Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana, de la ABA. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido una conversación bastante enriquecedora. Yo espero haber satisfecho todas las inquietudes de personas que generalmente nos escriben o nos llaman para preguntarnos asuntos que tienen que ver con los bancos. Así que muchísimas gracias a ti, Esteban, y a los amigos de Economía Popular. Espero volver pronto. Eso le iba a decir, que espero que tenerla nuevamente en cualquier momento otra vez por acá. Sí. A ustedes no se vayan, continúen con la programación de la Z101 y conmigo mañana otra vez nuevamente en Economía Popular. Así mismo. Buenas noches. Z101 presentó Economía Popular en la Z, conducida y producida por el economista Esteban Delgado. Hasta el próximo.